pero de educación, Sí, siempre, sí, sí, siempre sí. como educación, ¿no? Sí, porque te especializaste en eso, tal cual. Pero Sí, bueno, uno aprende toda la vida y justamente el libro tuyo tiene que ver un poco con esta temática de lo que implica educar para la vida y educar para la vida, para mí en mi experiencia profesional, tiene que ver un poco con esto, con saber apreciar también oportunidades y bueno, uno sigue, sigue y sigue, no importa la edad que tenga. Así que, bueno, primero agradecerte bueno, que nos encontremos, que estemos acá charlando un ratito, Pepe Menéndez, en nuestro país, además, muy prontito. Contanos qué día vas a estar acá y bueno, algunas actividades que vas a estar haciendo en Buenos Aires, como para que, bueno, podamos compartir con la audiencia que nos sigue. muy bien, pues en primer lugar, muchísimas gracias, María, por la invitación. Es un placer. La verdad es que Argentina es como mi segunda patria, porque desde hace unos años suelo ir y empatizar muchísimo con las personas, con la gente, lamentando también muchas veces la situación que están viviendo, ¿no? Pero al Sí. mismo tiempo, pues siempre con esperanza de futuro, ¿no? Bueno, voy a Argentina. De hecho, voy a hacer un cierto periplo. Voy a Argentina, Uruguay y a Chile. Eh, Ah, bien, entonces estaré en Argentina, estaré entre el 15 de abril y el 28 de abril. Bueno, unos días estaré en bueno, Montevideo, ahí en medio, y voy a participar en algunos eventos que me invitaron, en el Congreso Alemán en Córdoba, por ejemplo, con bien, Victoria Zorraquín en Tandil, sí, y bien. luego en Buenos Aires, pues varios días, ¿no? Con Marcelo Rivera, con la revista Colegio, por supuesto, en la Universidad de San Andrés también para presentar el Ujú. libro, el Instituto Baikal, con algunas otras instituciones educativas, ITINE con Darío Álvarez Clar, ¿no? Y algunas cosas que tengo también ahí acabando de cerrar, Planeadas. pero sí que es verdad que durante todos los días tendré ocupación y un gusto. El libro que me publica la colección de educación del siglo XXI, Siglo que dirige XXI. Melina Furman, una gran amiga, Sí, pues justo coincide que va a aparecer estos días en abril, o sea que muy contento de que me hayan invitado a poder conversar, sobre todo con la idea de que entre todos, la educación es una tarea entre todos, de la sociedad, no solo de las escuelas ni de los ujú. profesores, de los docentes, sino de las familias, de la sociedad, de los gobiernos, ¿no? De De todas todos. partes, para que empujemos para conseguir que la infancia y la adolescencia sean una experiencia positiva para construir un mundo mucho más de convivencia, ¿no? Y de paz que tanto la necesitamos ahora. Exactamente, sí. Llegaste justo, vas a llegar en una etapa que ya está pasado un mes del inicio de clases acá en nuestro país. Y bueno, con mucha expectativa de cómo se va a llevar este año, como vos decís, con tantos cambios y bueno, la expectativa de la vida cotidiana en las escuelas, que es mucha porque uno se pregunta constantemente esto, ¿no? ¿Qué es la educación? ¿Qué hace? O sea, y la pregunta te la hago a vos, ¿no? Para vos, ¿cuáles son los elementos claves que hacen a una escuela que valga la pena, ¿sí? En este mundo actual, porque está, está la duda, ¿no? Sí, mira, yo creo que hay elementos en la escuela que, por supuesto, permanecen a lo largo de todos los siglos, desde que fue creada, en definitiva, para poder transferir el conocimiento, en definitiva, transferir los valores culturales, ¿no? Entonces, a lo largo de todos estos siglos, ¿no? Desde que no, ni siquiera, desde que la escuela era pura oratoria, a la que luego consistió en escribir, a la que apareció la imprenta, ¿no? A la que lo que tenemos que pensar es, y ahora en el siglo XXI, en que hay esta explosión de globalización, esta explosión de acceso a la información, de las enormes posibilidades de comunicación, que se mezclan con una etapa también de movimientos migratorios enormes, de una emergencia climática también, y ahora ya situados en la última década, de un gran cuestionamiento incluso de nuestras formas de convivencia, de nuestras formas de entender Sí, también la democracia. Para mí la escuela, en definitiva, es como esa especie, como el trampolín, ¿no? Como ese
primer camino que todos los seres humanos transitamos y que acaban determinando en buena parte lo que vamos a ser. No quiero ser muy determinista en el sentido de que no hay después posibilidad de resignificación, pero para mí la escuela en estos momentos tiene este enorme valor de aunar el conocimiento y la vida, conocimiento y el proyecto de vida de las personas. Entonces, para mí, Exactamente. la escuela del siglo XXI adquiere todo su verdadero sentido, ya no solo en aquella vieja función de transmisión de la información, porque no había también medios tan ágiles de acceder a ella, sino de construir ese conocimiento, ese aprendizaje en torno al proyecto de vida. Claro. Daré un detalle que yo creo que a veces nos pasa desapercibido. Esto me lo hizo ver un buen colega de la escuela. Me decía, mira, ahora un chico de 15 años, 14, 15 años, durante un curso escolar, recibe tanta información como un ser humano culto recibía en la Edad Media. Tremendo, claro. Durante un solo curso escolar recibe, me decía, de hecho, más información que la que Todavía. el ser humano recibía a lo largo, un ser humano culto, que accedía al conocimiento, claro, durante toda su vida en la Edad Media. Y me decía así, dice, en el Renacimiento no estoy muy seguro, pero probablemente en el Renacimiento serían 2 cursos escolares. 2 cursos escolares, claro. Pero hemos de pensar, hemos de darnos cuenta de alguna manera de que en ese sentido, esa explosión de acceso, además universal, con una escuela que quiere acceder a todos, pues Sí, claro, sí. tenemos que pensar exactamente cuál es el propósito, para qué queremos que sirva esa escuela que valga la pena. Sí, tal cual, que valga la pena. Qué linda frase esa. Y cuando te referís a, o sea, en parte de tu exposiciones, cuando vos hablas también en tus libros, hablas de educadores y padres que crean escuelas que marquen la diferencia en la vida de los estudiantes. ¿A qué te referís? O por lo menos pensás en algo que tenga que ver con eso, ¿no? Que los padres y las familias son parte de toda esa, bueno, de esa iniciativa de la escuela. Mira, todos los estudios internacionales señalan que la familia es el factor predominante, el factor que Ujú, tiene una influencia además a distancia, enorme, a distancia, de todos los que un niño y un adolescente recibe en esos 20 primeros ujú, años de vida, digamos, ¿no? La familia es un elemento esencial, ¿no? Al mismo tiempo está la escuela que lo que ujú, pretende, si yo suelo decir que la familia debería ser el lugar de la seguridad, donde uno mm, siempre es estimado y querido de forma absolutamente incondicional, donde uno se siente en un espacio completamente seguro, y la escuela es el lugar de la socialización, donde también creamos entonces espacios de seguridad, deberíamos crearlos, ujú, espacios de convivencia para que las personas que crecemos en función de la referencia de los otros, ¿no? Crecemos en función de cómo me ven los otros, cómo me veo yo frente a los otros. Entonces, en definitiva, aquí esa alianza, escuela y familia, es esencial. Algunas personas, algunos niños, desgraciadamente, no tienen a lo mejor esa consistencia familiar, esa estructura mm, familiar que desearíamos para todos, ¿no? Entonces ahí es donde la escuela juega un factor de equilibrio, un factor que muchas veces es determinante. Por eso la escuela sí, tiene que estar atenta a las situaciones personales de los estudiantes, ¿no? Durante la pandemia ocurrió que mm, incluso a través de la tecnología, algunas escuelas, yo hice unas observaciones internacionales, una parte hice un trabajo a través de la Eurosocial para Argentina, para el gobierno de sí, la nación, en la cual los propios docentes, por ejemplo, en las zonas de Quilmes, que es donde mm, hicimos un trabajo de campo, decían, durante la pandemia conocimos mejor la situación de los alumnos, sí, entramos en sus casas. Y la pregunta exacto. entonces era, no en Quilmes, sino en todo el mundo, En todo el mundo. cuando vuelvan a la escuela, cuando volvieron a la escuela, seguíamos igualmente preocupados de la situación Sí, de los estudiantes en casa. Sabemos que se ha producido una enorme tensión psíquica, ¿eh? ujú,
con evidencias, con síntomas de violencia que ha bajado en la edad de los adolescentes y los niños, con autolesiones. Ha habido una enorme... Eso también Tremendo, sí. afecta a los adultos, ¿no? Entonces, en ese contexto, la escuela es cuando adquiere su sentido como he dicho antes, ¿no? De lugar de experiencia. Por eso cuando me preguntabas, ¿qué tiene que ser esa etapa? La escuela debe ser un lugar de experiencias. No digo Sí. un lugar de actividad eterna, permanente. No, no digo eso, que Mm, provoque un estrés. Digo de vivir experiencia. El silencio mm, también es una experiencia. sí, Eh, el ritmo pausado es una experiencia. Apartar en un momento determinado las pantallas también es una experiencia, ¿no? sí, Pero la experiencia relacional, la experiencia personal, la experiencia de sentirse reconocido, de sentirse valorado, de tener la sensación de que los docentes tienen una buena expectativa sobre ti, es tan importante como sí, cuando decimos a unos padres que tienen que creer en sus hijos, porque para ellos son el primer eslabón sobre el que van a formar su vida, ¿no? sí, claro que sí. Y siempre, yo como directora de escuela o bueno, docente de muchos años, también siempre refiero a los padres que les digo, la persona más importante de tu vida, durante toda tu vida y hasta el último día de tu vida van a ser tus hijos. Y eso no hay ninguna vuelta atrás. Entonces hay que colaborar, hay que compartir, y hay que, cuando uno no tiene idea de cómo hacerlo, preguntar. ¿A eso llamás, Pepe, escuela humanizadora, a esto que me contaste recién? ¿O le agregarías algo más Sí, a o sea, ese término? para mí alguna persona puede preguntar, bueno, pero ¿qué quiere decir que la escuela sea humanizadora, ¿no? Para mí una escuela humanizadora significa no solo que haya una escuela en donde hay humanos y entonces es humanizador, no, no solo esto, sino que le demos al conocimiento y al aprendizaje un sentido realmente de valor humanizador. Por ejemplo, yo siempre Claro, pongo un ejemplo que es un poco duro, pero el conocimiento en sí mismo no garantiza una sociedad humanizadora. La cultura en sí misma no lo garantiza y la demostración de ello, la más fuerte, la tenemos en los campos de exterminio nazis de la Alemania de la primera también, de la Segunda Guerra Mundial especialmente, ¿no? Donde personas con un enorme conocimiento científico, con un enorme nivel cultural, e incluso que llegaban a poner música en los campos de concentración mientras los esclavos, que en definitiva eran aquellas personas presas que estaban destinadas a morir, trabajaban, podían escuchar óperas de Wagner. O sea, el conocimiento no nos garantiza no, una sociedad más humanizadora. no, Por eso yo creo que en la resignificación de esta escuela, que ahora no solo es para transferir conocimiento, la famosa idea de la instrucción, sino que sí, ha de ser mucho más, en este salto superior, para mí está el que la escuela sea el lugar, la palanca de realmente vivir experiencias de socialización, de convivencia, mm, que permitan a esas personas ayudar a la construcción de una sociedad, pues donde lo relacional, donde los valores personales, donde los valores humanos, digamos en el sentido de la ujú, Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues sean una realidad, sí, ¿no? No necesitamos personas que sepan mucho para robar, mm, mm, que sepan mucho para corromper o para asesinar o para hacer grandes negocios ilegales, sino que necesitamos sí, personas que realmente pongan su talento, pongan su proyecto de vida pues al servicio de un mundo mejor. sí. Sí, sabes que hay esa palabra que te pregunté recién, humanizadora, pareciera que en el mundo de los avances de la tecnología no tuviera lugar. ¿Vos pensás que se puede compatibilizar con ese mundo de Dices una cuestión clave. esa... sí, Te oigo como se interrumpe la ahí señal. dice, sí, hay un poco de, dice internet inestable. A ver, ahí. No, dice ¿Me que está escuchás todo bien a mí, bien. Pepe? Tal vez Sí, perfecto, se sí, cortó sí. un poquito. Ah, Bueno, voy a mientras, conectar con una que está en... yo a sí, ver, sí. Ah, mientras vamos Mariela a ver. reconecta o estabiliza la Ahí conexión, está. me atrevo a hacerte alguna pregunta relacionada a esta resignificación de la escuela, ¿no? Donde vos decías
que no solamente basta con adquirir conocimiento, ¿no? Con esa perspectiva del alumno consumidor de contenido. Y estás resignificando, cambiando la mirada hacia un alumno que sociabiliza y que experimenta y que produce también contenido. ¿Es correcta esta mirada, Pepe? Desde mi punto de vista, sí. Desde mi punto de vista, y me gustaría enlazarlo con la pregunta que intentaba hacer Mariela, la tecnología es precisamente lo que nos posibilita hacer cosas que antes no podíamos. Y solo tiene sentido la tecnología en la escuela para hacer cosas diferentes. Por ejemplo, para trabajar colaborativamente o para crear, para producir, que decías ahora, Marcelo, ¿no? A veces parece como que hay que esperar a una edad, pues a los 30 o 35 años, para crear o producir algo. Pero ahora sabemos que para que eso pase a los 35, yo tengo que haber hecho cosas desde pequeño. Cuando enseñamos a los niños a construir un Lego, a construir cualquier tipo de construcción mecánica o parecida a una pequeña obra, no queremos solo que reproduzcan mecánicamente algo, siguiendo un libro de instrucciones, sino que queremos que entiendan la lógica del volumen, de las dimensiones, del peso, que imaginen en su cabeza formas diferentes. O sea que el sentido de una experiencia escolar que produce y que crea es completamente vigente. No es algo como, pero ¿qué vas a ver? A veces oímos algunas personas, pero ¿qué vas a ver? Previamente a eso es el conocimiento. El conocimiento sí, pero el conocimiento es como un pozo sin fondo. El conocimiento es como un pozo sin fondo. El conocimiento es como la tecnología, cuando empiezan a aparecer nuevas funciones, ya jamás acabo, ¿no? Entonces la tecnología, que además tenemos que ser conscientes de que estos niños y adolescentes que tenemos en las escuelas serán los que en el futuro decidirán qué hacer con la tecnología. La tecnología no viene determinada por un ser divino o no viene determinada por algo externo a nosotros. Claro que hay poderes fácticos, hay un libro precioso de Axel Rivas, ¿no? Titulado ¿Quién decidirá el futuro de la educación? Y dice, si los educadores y los profesores no educan en la tecnología, no solo con la tecnología, sino en la tecnología, no habrá posibilidad de que esas personas luego sean capaces de dirigir sus propias vidas y el futuro de la tecnología, ¿no? O sea que crear, producir, vivir experiencias que sean realmente significativas para lo que son pues, las denominadas competencias transversales, son tan importantes como aprender determinados conceptos de la ciencia, de la matemática, de la lengua o del arte. Sí, tal cual, tal cual. ¿Y vos crees que este tipo de situación puede inspirar a las personas que quieran crear nuevas escuelas? O a qué? O sea, si le tuvieras que decir a una persona que quiere y decide generar una transformación en su escuela, ¿qué le dirías? Así, un consejo, Bueno, uno yo cortito. lo que le diría es que algo que a lo mejor viene de la edad, ¿no? Que es, antes de hacer nada, piensa para qué quieres hacerlo. Mm, ¿Cuál es el tal cual. propósito? ¿Qué es lo que quieres conseguir? En términos escolares, educativos, diríamos, ¿qué resultados y qué impactos pretendes, ¿no? Porque las metodologías no son neutras. Yo creo que hay algo que a mí me gusta ya un tiempo decir, que es, a ver, ¿no será que estos exámenes individuales, esta lucha por la nota tan personal, casi tan competitiva, no ha sido precisamente el nido de esta sociedad tan individualista que tenemos? Cuando tenemos sometido a un estudiante a una especie de estrés, ya no, incluso podemos hablar de algunas carreras técnicas, especialmente universitarias, ¿no? Lo tenemos sometido a una presión tan fuerte para conseguir, a través de sus resultados individuales, sus notas, todo aquello que solo se refiere a sí mismo, cuando sale al mundo, es lógico que solo piense en sí mismo. Tal Es cual. lógico que si el esfuerzo ha sido tan individual, sea un individualista. Yo no digo, desde luego, que todo tenga que ser trabajo colaborativo.
A mí me parece, y le diría a un director que empiece una escuela, piensa en la metodología como piensas en un ecualizador. Ahora un poquito de clase magistral, ahora un poquito Bueno, de trabajo colaborativo, ahora un examen tradicional propiamente, sí, ahora un trabajo que demuestre conocimiento hecho por un grupo y que todos y cada uno deban responder por él. Es decir, vamos, el problema que tenemos ahora es que si ponemos ese ecualizador en muchas escuelas, nos sale un 95% de clase magistral, un 95% de examen individual, un 95% en el fondo de postura pasiva del estudiante. Y también diría, nos sale un 95% de aburrimiento y un 95% de desafección. O sea, poco a poco estos estudiantes se van desafectando de aquello, porque parece como que no va con ellos, ¿no? Ahora, a mí me parece que, como decía al principio de la respuesta, lo más importante es saber un poco a qué voy y a dónde voy y a qué voy. ¿A dónde exacto. quiero ir? ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Para qué quiero esta escuela? Por eso me parece muy importante que los equipos directivos dediquen tiempo a reflexionar sobre el propósito de lo que están haciendo. Claro. Porque incluso cuando uno lleva haciendo algo un par de o tres de años, llega un momento que entra en una especie de proceso inercial, como una máquina, como un autómata, como cuando conducimos un auto, ¿no? Como cuando manejamos un auto. Todo es mecánico. No, no, tenemos que constantemente, además, ante realidades que nos rodean tan cambiantes, tan disruptivas, tenemos que pensar siempre, bueno, ¿cuál es nuestro propósito? Exacto, muy, muy Pepe, interesante. te escucho y no veo la hora que vengas a Buenos Aires. Así el 17 te podemos bombardear a preguntas. eh, y bueno, desde ya invitamos a todos los oyentes del programa de Mariela y a nuestros seguidores a que puedan participar de esta charla contigo, que va a ser el 17 de abril por la mañana en la ciudad de Buenos Aires. Pero te quiero hacer dos preguntas como para ya, por mi parte, liberarte y dejarte a Mariela en el cierre, ¿no? La primera pregunta que te quiero hacer, hace más de un año que acá estamos todos preocupados y ocupados por el impacto de la inteligencia artificial y este famoso chat GPT en la educación. Quería saber tu opinión al respecto, porque a mí me parece que hay otras urgencias que no pasan por analizar el impacto del chat GPT en la educación. ¿Cuál es tu mirada? ¿Cuál es la realidad de lo que vos estás viendo en tu recorrido por las escuelas? Sí, yo creo, me parece que insinuabas esto y estaría muy de acuerdo. Yo creo que lo que suele ocurrir, especialmente ahora con la tecnología, ¿no? Es que nos llega como un bombardeo de novedades, de cosas que pasan y en realidad nosotros, bueno, yo creo que no solo en la escuela, también en la empresa, ¿eh? También en el mundo externo tenemos siempre que pensar, bueno, no será tanto como dicen, un poco, ¿no? Que no quiere decir minusvalorar el impacto que tendrá, sino no correr más de lo que llega, no correr más de lo que llega, ¿no? No dejarse arrastrar. Yo recuerdo cuando empezó la tecnología a desarrollarse en las escuelas, había que estar como a la última de la app que aparece, del programa que aparece. Eso es una locura y además, como decías ahora, en la actividad de un docente eso no es la prioridad es el acompañamiento. Pero alguien tiene que ocuparse, alguien tiene que pensar paralelamente en cuáles son esos impactos, experimentarlos. Es decir, lo que yo creo que ya estamos llamados es a que la educación es un trabajo de equipo y en red, en donde una sola persona no puede responder a todos esos retos. Antes, pues podíamos decirlo así, aparecía algo nuevo, bueno, pues que cada docente que aprenda, que sepa, no, 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 ahora eso no es posible. Ahora necesitamos colegios, redes, trabajos de sistema que, por un lado, vayan investigando qué es lo que ocurre con las tecnologías, el impacto que tienen, además que sea realmente una investigación abierta. A mí me parece absurdo que la primera reacción, por ejemplo, que han tenido muchas universidades ha sido prohibir el chat GPT, ¿no? Eso es como poner puertas al campo. Es como poner puertas al Exacto, campo, ¿no? O Claro. sea, pero ¿usted de qué me habla?
pero si lo van a usar, usted prohíba lo que le dé la gana. Miren, eso es como prohibir las relaciones sexuales, digamos, ¿no? En el fondo. Tal Pues al cual. final cada uno hace lo que sus valores y su moral, pero no se puede determinar para todo el mundo. Posible. O sea que la tecnología es un elemento que tenemos que estar al tanto, pero no, cuando decimos eso no decimos cada docente tiene que estar, no, cada docente tiene que estar pensando en cuál es su prioridad diaria, que evidentemente es el acompañamiento en esta formación de conocimiento y personal de los estudiantes, pero sin duda alguien cuando me refiero es dentro del sector educativo, no alguien fuera, dentro del sector educativo tiene que estar experimentando, pensando, proponiendo, ayudando a la reflexión. Por eso necesitamos, de hecho, más espacios de compartir en la escuela, compartir no solo la información y las tareas inmediatas, sino ayudar a reflexionar un poco con las luces largas, en donde no tomo decisiones a corto plazo, sino lo que hago es compartir estados de opinión, situaciones que pasan, pero no con la prisa, con el estrés o con el ansia de salir de esa reunión y aplicarlo en el aula inmediatamente. Sí, exacto. La última por mi parte, ¿cómo crear estas redes, ¿no? ¿Cómo abrir estos espacios colaborativos cuando la realidad de las escuelas, la vorágine, la trinchera del día a día es tan compleja en las escuelas de la región, no solo de Argentina, sino de la región, donde hay un gran porcentaje de abandono escolar, hay un gran porcentaje de maestros que se ausentan y que hacen falta maestros, porque hay una gran cantidad de maestros que necesita el sistema en este proceso de transformación, que por ahí los institutos de formación docente no están a la altura de los desafíos de este tiempo, cuando hay complejidades de nutrición, cuando hay chicos que no saben correr, saltar, porque están mucho tiempo con un celular o porque no los dejan jugar en la calle como antiguamente Mm. hacíamos nosotros, ¿no? Que salíamos con la bicicleta y dábamos un paseo por el barrio o jugábamos las carreras en plena calle, ¿no? Ha cambiado todo y por ahí necesitamos tener como este GPS emocional por donde empezar a construir estas redes. Yo te diré una cosa como que puede parecer como paradójica, ¿no? Sería, si no dedicamos tiempo a trabajar en red, el abandono escolar aumentará. Si no dedicamos tiempo a trabajar en red, el sinsentido de esas experiencias a las que hacía referencia de antes algunos jugaban en la calle, otros ahora hay otro tipo de condicionamientos, ¿no? Si no trabajamos en red y con diferentes perspectivas, no subrogando la responsabilidad, no enviando a los psicólogos a todo aquello que me parece extraño, sino incorporando precisamente el conocimiento de la psicología y de la experiencia dentro de la actividad ordinaria de la escuela, no desviándolos, no reenviándolos, ¿no? Yo creo que si no hacemos eso, todos esos temas no se resolverán o no los podremos afrontar. La vida tampoco consiste en resolverlo todo, digamos, sino en afrontarlo, por lo menos, ¿no? En intentar acompañar a las personas, ¿no? Fíjate, yo cuando era pequeño no jugaba en la calle, porque vivía en Barcelona, una ciudad grande, pero en cambio iba a un colegio que tenía muchos campos de deporte. Pues bueno, fíjate, ahí podía estar una pregunta, ¿no? Una respuesta, Sí. perdón, quiero decir. Sería, ¿cuántos espacios en la ciudad, ya no en el colegio solo, abrámoslo, ¿cuántos espacios en la ciudad están pensados para que jueguen los niños? ¿Cuántos espacios para que jueguen con seguridad? Eso es una pregunta. Eso antes, como muchos niños jugaban en la calle, esa era una pregunta que las autoridades no se hacían. Ya estaba la calle. La calle Claro. desaparece, pero seguimos concibiendo el espacio público como un lugar fundamental para los autos,
y para la vida de los adultos, sin pensar en la vida de los niños, ¿no? O sea que si no conseguimos ese trabajo en red, hay algo que me llama mucho la atención en la pandemia, en ese estudio que coordiné, algo que decían los directivos escolares, ahora me estoy refiriendo concretamente a Quilmes, pero también en otras partes del mundo. Estamos impresionados del nivel de coordinación que hay entre todas las administraciones públicas. Cuando se acabó la pandemia, cuando se acabó el decreto, por lo menos en España, cuando se acabó el decreto del gobierno, conforme como había una pandemia, se podían compartir muchos datos entre administraciones, se acabó compartir y se acabó la coordinación entre las administraciones públicas. Pero bueno, si eso es lo que más valoraban desde la escuela para resolver precisamente esos temas que decías, Marcelo, temas de alimentación, temas de seguridad, temas de espacios también abiertos, etcétera, ¿no? Claro. O sea, a veces es como, te da una sensación de impotencia, pero ¿por qué no aprendemos de lo que ha ocurrido? No. Pero para aprender hay que pararse, hay que reflexionar y hay que compartir. Por eso digo que el trabajo en red hay que buscar, insisto, desde una idea de que no todos lo hagan todo, sino de que los equipos lo hagan todo, los equipos, las personas. Desde esa idea es la única manera que podremos afrontar estos retos. Exacto. Bueno, yo para cerrar, Pepe, y agradecerte con todo mi corazón este espacio, que además obviamente los vamos a ver en esa presentación de tu nuevo libro y ahí a que lo autografíes. Una anécdota, un ejemplo, una experiencia que te acuerdes de tu vida o escolar o como profesional que quieras compartir, que tenga que ver con aprender toda la vida y que digas, bueno, esto me inspiró, o alguna experiencia que viste en algún espacio de estos recorridos que has hecho por el mundo, que digas, esto es inspirador, fue inspirador para mí. Bueno, Que te muchísimas, surja así, tendría muchísimas, me muchísimas, imagino. ¿eh? Me haces una pregunta difícil de escoger, pero mira, espontáneamente Sí, voy a escoger una que tiene que ver con algo muy curioso, ¿no? Visité una escuela aquí en el norte de España, en el País Vasco, que había de un jardín de infancia, que había decidido que, bueno, que algunos niños solo querían leer, bueno, querían ver cuentos, ¿no? Aún estaban como aprendiendo a leer, y otros niños solo se querían mover y y no acudían a los cuentos, ¿no? Entonces a esta escuela se le ocurrió a unos 1,5 metros, 2 metros, sí, no, 1,5 metros no, perdón, estaba por encima, o sea, 2,5 metros, 3 metros de altura, poner una especie como de red, ¿eh? sí, Eh, una red en que los agujeros no eran pequeños, ¿eh? Ellos no cabían, pero no eran pequeños. Y sí. entonces les desafiaban a los niños, a los que querían leer, les decían que tenían que saltar por la red, o sea, superar un cierto vértigo y un Sí. cierto miedo para ir al otro lado donde estaban los cuentos que querían leer. Y a los niños que solo querían saltar la red, les decían que si querían saltar la red, tenían que empezar por los cuentos. Y una Ah, vez hubieran dedicado un cierto espacio al sí, sí. cuento, podían pasar al otro. Era como la dirección contraria, ¿no? Sí. Pues a mí me pareció, bueno, lo primero, recuerdo que les dije, oye, pero aquí los padres no han puesto como un cierto grito de Claro, miedo. Dice, llamativo, algunos sí, algunos les dio un cierto impacto, ¿eh? impresión. 2,5 metros, 3 metros. Los niños no cabían por entre los agujeros, Mm. pero sus manos sí, ¿eh? O Sí, sea sí, que tenían que trepar, tenían como que exacto. Bueno, escalar. pero Claro. era horizontal, ¿eh? No era vertical, era horizontal, ¿eh? Tenían que pasar de un sitio Ah, a otro. claro, como una, sí, Como un falso techo. como Como un un falso techo, techo. exacto. Sí, sí, Exacto, sí. ¿no? Bueno, pues entonces a mí me pareció bonito porque primero ellos involucraban que unos ayudaban a otros a superar un poco el miedo, había un espacio relacional muy, muy bonito, muy interesante. Y Sí, luego es esta imaginación
quiero que consigan que ellos hagan una cosa. La imposición no vale, la prohibición tampoco. El estímulo sí que lo vale, Desafío, el estímulo, ¿no? Entonces, claro, sí. tendría muchas, pero quizá me quedo con esta por lo atrevida. Me gusta, me Que es. gusta. Por lo Claro, Cuando atrevida, vaya, sí, tal cual, lo disruptivo. os puedo enseñar la foto, porque tengo la foto, os puedo ver Sí, la foto del jardín. me gusta, en coaching se dice superar la brecha. Sí, claro, eso es. exacto. Me encantó, está Bueno, muy Pepe, buena. muchísimas gracias. Te esperamos acá en Sí, Buenos Aires y seguramente te acompañaremos en mucho de tu recorrido. Un abrazo grande y bueno, esperamos que nos dediques el libro entonces. sí, ahí nos vamos a encontrar. Con muchísimo gusto. Al revés, encantado de vuestra invitación y de que nos veamos allí una vez más. Un fuerte abrazo. Exacto. Gracias, Pepe. Un beso enorme. Gracias. Gracias, Pepe.